Ya llegaron los muertos, ya quieren comer. En la noche de todos los santos, que nos vienen a ver. Todos nuestros seres queridos a tomarse un buen café. Desesperada andaba la flaca, cerca de un antro rondando, pues se quería llevar en su petaca a los chicos que andaban bailando. Por aquí pasó la flaca, llevaba en su mano un bordón. Por andar en la bailotada, se quebró el caderón. Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Sensor UABC y el día de hoy es un día muy especial porque conmemoraremos y recordaremos a todas las personas y a nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino de la vida. Dicen que recordar es volver a vivir y nosotros como mexicanos siempre buscamos cualquier motivo para festejar. Y claro, no podemos pasar de alto la carrilla o la burla a la misma muerte. No se despeguen porque damos inicio a Sensor UABC, especial Día de Muertos. Zombie. Un zombie es la representación de un cadáver que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. El único día donde Tijuana es invadida por estos muertos vivientes es el tradicional Zombie Walk, ahora en su cuarta edición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí Martínez y en esta ocasión en De Visita tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas personas quienes acudieron a Zombie Walk. Vamos a ver lo que sucedió. Esta marcha surge por primera vez en el Sacramento, California, el 19 de agosto de 2001, debido a la promoción de un festival de cine de terror. Actualmente se realizan en varias ciudades alrededor del mundo. Jacqueline Lagunas. Vanessa, De las 4 que hubo, he venido a 3. pues vengo desde que se inició, más o menos ya es casi como una costumbre de cada año. Pues usualmente mis caracterizaciones siempre llaman la atención y siempre me reconocen, cada año que vengo me reconocen. Ves las personas con su imaginación, cada quien tiene su imaginación y a veces te impresiona cada disfraz que ves y pues uno pues también, yo me apasiona pues todo esto de los zombies y trato de echar mi imaginación a volar, pasé algo diferente pues cada año, por eso sigo regresando. El Zombie Walk inició en punto de las 4 de la tarde partiendo de la Glorieta Cuauhtémoc, ubicada en Zona Río. Este recorrido concluyó en la calle Octava en el centro de la ciudad. El cierre finalizó con presentaciones de bandas en vivo. Mi nombre es Daniel Hierro. Zombie Walk es una marcha zombie que ya es el cuarto año que se hace. No tenemos ninguna asociación política, lo que hacemos lo hacemos para divertirnos, para regalarle un espacio a Tijuana donde pueda venir y divertirse y pues matarse unos entre los otros, ¿no? Sanamente. Lo estamos realizando cada año por las fechas de octubre, finales de octubre, que generalmente es el último sábado de octubre. Primero el objetivo era nomás reunirnos y divertirnos y pues despejarnos de la situación, pues a lo mejor del trabajo, de
de descansar, ¿no? Descanso, pero luego empezamos a ver que podemos ayudar a diferentes asociaciones, a razones sociales para poder apoyarlas, como en este caso estamos apoyando a Provida Animal Tijuana, a toda la comunidad que se reúne aquí, vamos a mandar a Baja California Sur para apoyar a todos los causas sociales que apoyan a los animales sueltos, a los perritos sueltos. Somos como un comité de 5 o 6 personas, cada quien tiene su área en diferentes partes de la marcha. A mí me tocó lo que es el área del cierre en cuanto a lo que es los puestos y organizar la gente y todo eso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos vemos el siguiente año en Zombie Walk Tijuana 2015. Mi nombre es Carlos Álvarez, tengo 21 años, estoy en ingeniería industrial aquí en UABC, soy emprendedor, tengo una empresa de acondicionamiento físico llamada City-Cross. City-Cross surge por una idea de mi socio y mía. Cuando nosotros llevamos un ámbito de entrenadores, nosotros quisimos seguir adelante, no quisimos quedarnos en el ámbito de entrenador, quisimos seguir con lo que nos gusta, nuestro hobby, el deporte, y a la vez ayudar a la gente un poquito en lo que es su físico. Queríamos crear esos empleos para aquellos estudiantes con ganas y esa motivación de ayudar a la gente en el sentido de salud. La empresa deportiva City-Cross hace una invitación formal hacia todos los participantes y aspirantes a participar en el próximo evento llamado Zombie Infected Tijuana. El evento consiste en sobrevivir el apocalipsis zombie en una carrera de 5 kilómetros con obstáculos en una zona infectada de zombies. El día 8 de noviembre en el Parque Morelos, evento realizado para el apoyo del CIMPAD y el grupo de baile 664 in the Group. El consejo que yo le daría a los estudiantes y a los emprendedores de UABC sería, si eres estudiante y tu camino es ser el mejor, hazlo. Ser el mejor en lo que tú quieras ser. El boleto cuesta 150 pesos, pueden adquirirlo en GNC, Parque Morelos o la Academia de Brett. Soy Carlos Álvarez y esto es Detrás de. Así que si eres un deportista de calidad, eres aficionado a las emociones fuertes y no te impactan los zombies, no te puedes quedar fuera de esta aterradora aventura. El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los ancestros durante el 2 de noviembre. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas y purépechas. El altar es la representación iconoplástica de la visión que todo un pueblo tiene sobre la muerte. El altar de muertos es un elemento fundamental. Algunos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresan del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día. Cabe destacar que el altar está compuesto por niveles, en una mesa que representa los abstractos de la existencia. En el primer escalón va colocada la imagen de un santo el cual se es devoto. El segundo escalón se designa a las ánimas del purgatorio. En el cuarto escalón, el personaje principal es el elemento central y el pan se ofrece como alimento para las ánimas que transitan. El quinto se coloca el alimento preferido del difunto y en el sexto se colocan las fotografías de los difuntos, los cuales se recuerda por medio del altar. Por último, en el séptimo escalón se coloca una cruz formada por semillas o frutos como el tejocote o lima. Así que ya saben, el altar de muertos es una representación de las costumbres mexicanas. El 2 de noviembre los panteones se visten de colores, naranja, amarillo y del peculiar olor de las tradiciones de flores de cempasúchil. Cada lápida es testigo de una gran historia y personajes que por muchas causas físicamente han dejado de estar entre nosotros. Sin embargo, este día será dedicado únicamente para ellos.
Señor Carlos, ¿cómo se vive el Día de los Muertos aquí en el Panteón? Pues es un trabajo honrado a que nosotros como encargados, o yo te puedo decir como ayudante a los chavalos, mantener limpio el panteón, es una cosa bonita para uno porque uno tiene pues sus familiares también. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? Claudia. Claudia, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí en el panteón? ¿Qué está haciendo aquí con los niños? Pues yo traigo a los niños para que enseñarles las costumbres más que nada de cómo se celebra el Día de Muertos aquí en Sinaloa. De hecho no tenemos familiares aquí que vengamos a visitar, pero pues como ellos están pequeños y pues van al kinder y queremos inculcarles lo que es cómo se celebra el Día de Muertos aquí. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo les enseña las costumbres pues mexicanas, ¿verdad? ¿Qué han aprendido? Cuéntenos qué han aprendido del Día de los Muertos. A ver, celebrar el Día de Muertos. Muy bien. ¿Qué más les ha platicado su mamá? De la Catrina. A ver, cuéntenos poquito más de la... La Catrina vive el Día de Muertos. Muy bien. Señora María Esther, ¿a quién viene a visitar el día de hoy? Pues vine a visitar a Juan Soldado para pedirle unos milagros que tenía que pedirle y me los hizo, me los cumplió, por eso estoy aquí. ¿Cada cuándo viene a visitarlo? Cada 15 días, cada 2 semanas. La vida es un completo misterio que abarca muchas cosas. El nacer, existir, crecer y procrear son funciones que la naturaleza ha dotado en el ser humano, pero como todo aquello que tiene vida, en algún momento debe partir. La muerte es uno de los misterios más grandes de la existencia del hombre. Lo único que se asegura es que la muerte puede llegar a cada persona por distintas razones. Puede ser por muerte natural, por enfermedad, por accidente, por suicidio o por homicidio. Sea cual sea, el final es el mismo. Se sostiene que cuando alguien está en la víspera de su muerte, ocurre un fenómeno que hace que aquella persona haga las cosas en función de lo que le va a ocurrir, para que todo encaje en el momento de su fallecimiento. Esto es más conocido como el llamado de la muerte. Los seres humanos, cuando tenemos muy fresca nuestra percepción, podemos presentir cuando ya nos queda poco tiempo de vida. El alma es muy sabia y te dice cuando se está acercando tu tiempo. Mi mamá sufrió un infarto y duró su convalecencia 4 años. En esa convalecencia ella todo el tiempo pedía irse. Y en alguna ocasión yo le dije, tú no puedes pedir, si estás lista para irte, cierra los ojos y vete. Nosotros somos judíos y el 1 de octubre cayó el Día del Perdón, que se llama Yom Kippur. Estuve yo con ella, estuvimos todos sus hijos con ella, y en ese momento ella me dijo que estaba muy cerca de ponerse en paz. Dicho llamado se presenta de la forma más normal, en cualquier circunstancia, y advierte a las personas de una u otra forma que se acerca el momento de su partida. Mira, en muchas ocasiones las manifestaciones pueden ser sueños, en otras pueden ser que estás mirando una película y te llega ese momento de muerte que sucedió en la película. Entonces ella se prepara para partir, se pone en paz y se duerme. Y se lo dijo a mi cuñada, me voy a dormir un rato largo. No, porque todavía tiene que comer gelatina. No creo que vaya a comer gelatina. Me voy a dormir. Y se quedó dormida.
Y a las 9:30 de la noche, mi mamá falleció. Y ahora la esencia que yo tengo, su olor, su presencia, porque ella siempre lo dijo, yo siempre voy a estar y yo sé que ya me voy. Pero fue cuando ella decidió que podía cerrar los ojos. Yo creo que sí podemos presentir que ya nos vamos o que ya es nuestro momento. ¿Cuántas veces hemos dicho, me quiero morir? Y Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. No te va a dar fechas exactas, a veces te da aproximaciones. Yo lo que sugiero en lo personal, revisa tu genograma de vida. ¿De qué murieron los padres? ¿De qué murieron los abuelos? ¿Entre qué edad y qué edad? No heredamos de los padres, heredamos de los abuelos y de los bisabuelos. Aquello del llamado de la muerte va ligado a la creencia del destino. Se sostiene que cada persona tiene un destino, pues cada acción, cada movimiento, cada paso y cada decisión es a causa de algo que ya está preestablecido en la vida de las personas, como en un libro, donde las páginas ya están escritas. Yo creo que nacemos con tenemos un cometido en la vida. Venimos a algo, seguro que venimos a algo. Y no lo podemos saber solo conforme la vivencia que vamos teniendo. Hay muchas pequeñas cosas que te pueden dar indicios, pero yo lo que recomiendo, no hay que vivir con el temor de que, ay, ya me voy a morir, ay, me ofrecieron, no. No evitándolo, decir es que te vas a morir mañana, por favor no salgas, no. Pero si algo te impide hacer lo que ibas a hacer, no soy de las que lo obliga. ¿Que lo puedes evitar? Sí. Simplemente en las Torres Gemelas, el muy amigo de mi cuñado, un israelí, tenía su boleto para subirse a las torres ese día y no llegó a tiempo. Se le hizo tarde. Cuando era su paseo, ya tenía su boleto comprado desde tiempo porque venía de Israel a las torres y llegó tarde. No le tocaba morir, no estaba marcado, porque se hubiera muerto sin duda, sin duda. Entonces sí creo que puede haber algo que te impida llegar. Entonces sí creo que hay algo que te detenga a lo que es tu destino. Que si hay vida después de la muerte, yo creo que hay esencia y energía después de la muerte, más que vida. Porque pues nos quedamos sin vida, sin materia. Pero lo demás queda, yo creo, latente en todos recuerdos, olores. Yo puedo ver en el tarot de toda la vida, desde que andabas adentro de tu mamá hasta que vas a morir, y entre qué edad y qué edad aproximadamente, pero eso no es para que la gente quede traumada. Eso es para que la gente, bueno, si tú vas a morir de alguna enfermedad familiar como un cáncer, una diabetes, te prevengas, te cuides y claro, vas a tener una excelente calidad de vida. Tanatológicamente hablándote, nunca vamos a estar preparados para la muerte ni para aceptar la muerte de nadie. No existe la resignación. Yo pienso que es un dolor con el que aprendes a vivir, pero siempre es un dolor. La muerte es algo que está fuera del entendimiento de los seres humanos, motivo por el cual se especulan muchas cosas acerca de la misma, pero no hay que ser radical, porque la verdad aún es desconocida. Natación es una habilidad que debe ser aprendida, la cual, más que un deporte, es un medio de relajación. Mi nombre es Ariadne Ruiz y te invito a que seas parte de esta divertida experiencia. El deporte trata de trasladarse en el agua sin usar ningún objeto, solamente tu cuerpo, los brazos, parte superior y parte inferior, y trasladarse de un lugar a otro. Prácticamente trabajas todo tu cuerpo. Este nado de pecho, que es como una patada de rana y al diferente tiempo los brazos, el nado de mariposa, el tipo libre o el más común que es el nado crawl, que es, bueno, solamente mover los brazos y piernas simultáneamente, y el nado de dorso, que el nado de dorso es boca arriba. Lo que se necesita para practicar este deporte es
su traje de baño completo, que es shorts o traje de baño en las mujeres completo, y gorro y gogles. Si lo practicas como deporte, pues el beneficio es depende del nivel, ¿no? Si es de alto rendimiento, pues es un atleta completo, ¿no? Si es de práctica nada más, pues para el bienestar y para la salud es muy benéfico. Decidí practicar este deporte porque fue una de mis metas. Mucho tiempo que siempre quise aprender a nadar y era uno de mis miedos, entonces este año me lo propuse y dije, voy a practicar natación, tengo que aprenderlo y tengo que lograrlo. Fue un logro personal para mí, entonces ha sido una experiencia muy agradable. ¿Por qué decidí practicar este deporte? Porque es un deporte muy completo y trabajamos muchas partes del cuerpo y me ayuda para estar bien físicamente. Pues una experiencia que he tenido es que me han dado muchos calambres. Yo digo que por no calentar bien, es muy importante calentar antes de practicar cualquier deporte. El horario de clases es de 11 a 1 para el turno matutino y de 8 a 10 de la noche para el turno vespertino. La recomendación, no sé cómo puedan ingresar, si pueden entrar todos los alumnos de la facultad o solamente los deportes. El que guste, pues es un deporte, como les digo, es muy benéfico para la salud, es muy completo y para practicarlo, pues una buena alimentación previa, hidratación previa también. Acércate a las instalaciones del CAR y vive una experiencia tan refrescante. Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima. Día de Muertos, tradición mexicana donde las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos aparecen en el santoral católico. En México, la tradición prehispánica y la española, con sus raíces celtas, se amalgaron para hacer de esta fecha una celebración en la que conjugan ambas culturas. Por lo que el pasado martes 28 de octubre se llevó a cabo en Casa de la Cultura la obra Entra al Mundo de Jack, donde participó Miguel Vázquez, estudiante de comunicación en UABC. Mi nombre es Sergio Gutiérrez, soy el director artístico del proyecto. Entra al Mundo de Jack, la temporada 2014. Bueno, yo soy Miguel Vázquez, soy estudiante de la Facultad de Humanidades, estudio comunicación y yo juego el papel de Locke, el diablito, en la obra de Entra al Mundo de Jack. Este proyecto tiene varios años ya que lo traemos cocinando. Lo hicimos hace 2 años, hicimos 2 fechas. Este año tenemos que hacer una temporada con 13 funciones y algunas que estamos moviendo por ahí fuera de locación. Comenzamos precisamente esta semana, que es con los estrenos, el día de hoy a las 6 de la tarde, que acaba de terminar, y ahorita la que sigue, que es a las 7:30, repetimos el viernes 6 y 7:30 de nuevo, y tenemos todos los días jueves a las 6 de la tarde en el Tijuana Art y Rock Café, en la calle Sexta esquina con Negrete. Bueno, chicos, los quiero invitar a todos a la obra de Entra al Mundo de Jack. Las funciones son el 31 de octubre en la Casa de la Cultura. Y bueno, vamos a seguir teniendo presentaciones en el TJ Arte en Rock Café todos los jueves hasta diciembre. Y bueno, por si quieren ir, tráiganse a toda la familia. Esta obra es para todas las edades, se van a divertir mucho. Y pues vamos, venga. La tradición de Día de Muertos es motivo de fiesta, colores, música, leyendas o historias que surgen a raíz de anécdotas que las personas van contando. La muerte es tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. ¿Qué más queda que disfrutar de la vida y más en estas fechas, donde podemos poner un pie del otro lado y recordar todo lo bueno de aquellos que ya no están? Ya que es una fiesta donde además revivimos las experiencias, anécdotas y aprendizajes que compartimos con nuestros seres queridos.
La persona a la que fui más cercana y que ha fallecido, pues fue mi abuelita. Experiencias que me dejó ella, pues fue que aunque me tropiece en la vida, pues siempre levantarme. La verdad, ella fue muy alegre, muy alegre, nunca la llegué a ver triste. Mi abuelita murió hace aproximadamente 6 meses y lo que aprendí de ella es a valorar la vida, a seguir adelante y a no darme por vencida en cualquier obstáculo que tenga en mi carrera y en la vida. Mi tío se llamaba Alfonso, murió en el año 2011 y pues principalmente lo recuerdo porque era una persona muy independiente y siempre nos hacía como saber o hacer sentir de que todas las personas en algún determinado tiempo tienen que independizarse y salir adelante por sí mismo, y es lo que puedo decir sobre él. Mi abuelita murió en el año del 2011, para ser exactos fue el 11 de noviembre. Ella nos dejó muchos aprendizajes, muchas experiencias, y uno que nos queda marcado a todos sus seres queridos ha sido el mantenernos como familia. Ella, a pesar de todo, ella siempre quería que siguiéramos festejando, que siguiéramos celebrando, que siguiéramos juntos todos como familia. Entonces es algo muy importante que nos ha dejado marcado en nuestra vida. Pienso que la muerte es una parte inevitable de la vida y le da sentido a la vida porque le pone punto final. Y también pienso que es una puerta a algo desconocido, algo que muchas personas intentan adivinar qué es lo que sigue o intentan tener fe en qué es lo que sigue, pero un paso hacia una siguiente etapa que nadie sabe realmente lo que es. Creo que es algo natural. Sé que suena muy simple, pero pues naces para morir y es algo que aunque mucha gente le tiene miedo, es porque realmente no ha llegado a aceptar ese hecho, ¿no? Que si estamos aquí por un ratito. Yo opino que la muerte muchas personas le tememos por el hecho de que se termine un ciclo, más que nada de la vida, pero es algo que tenemos que aceptar de cierta manera para poder disfrutar lo que tenemos de vida. Es una celebración, una tradición muy importante para nuestro país y para todos los mexicanos, independientemente de en qué lugar se encuentren. Es una manera de recordar a las personas cercanas, queridas, de recordarlas para esos momentos buenos que tuvimos con ellos y tenerlos un poco más cerca a pesar de que ya no están con nosotros físicamente. Es una forma en que los familiares pueden recordar a sus personas fallecidas. Esta conexión con nuestros antepasados y por extensión como conexión con nuestros antepasados, una conexión con quien somos nosotros mismos también, ¿no? Toda esta construcción de nuestra identidad, de toda esta construcción de nuestra cultura a partir de la conexión con las personas que siguen estando de alguna manera pero que hemos perdido de manera física. Entonces a mí me fascina mucho esta tradición que tenemos de recordar y de reconectar este proceso de comunicación simbólico que tenemos con ellos tan importante. Es un punto clave para reunir todo, porque mantienes viva a la persona y pues lo estás venerando, a tu ser querido, y es bonito. Por medio de podemos recordar a nuestra persona querida que lamentablemente falleció, y en esta se ponen los objetos que le gustaban más a las personas, por ejemplo la comida, el tipo de música, así la recordamos y le damos a ver a esa persona que quiera donde sea que esté, que estamos tristes por su partida. Espero haya sido de su agrado este programa especial, así que disfruta, vive de esta gran tradición mexicana. Me parece perfecta, Daniel. Esta tradición es muy bonita, ya que está llena de símbolos, colores, música, comida mexicana y claro, el tradicional pan de muerto, que acompañado con un rico chocolate sabe delicioso. Esto ha sido todo por nuestra parte, así que los muertos al cajón y los vivos al fiestón. Esto fue Sensor UABC.